Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Francisco Sosa Sánchez, licenciado en Psicología Clínica. El día de hoy traigo ante ustedes el tema aspectos y abordaje del duelo en el paciente crónico degenerativo. Este tema es importante debido a que el personal de salud sabe que el paciente crónico degenerativo va a tener cambios conductuales, cognitivos y emocionales a raíz de su diagnóstico y de su tratamiento. Pero muchas veces, por mil y un cuestiones, se deja de lado el hecho de que el paciente está en un proceso de duelo y es ahí en donde empiezan las complicaciones, inclusive para el mismo tratamiento médico. Es necesario recordar que un proceso de duelo implica cierta disfuncionalidad dependiendo del paciente, pero que siempre es importante observar y sobre todo generar medidas que puedan ayudar o disminuir esta disfuncionalidad. Vamos a empezar con la terminología. La terminología del duelo, como podemos ver, dolos es la raíz latina y se concibe como la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo, siendo este el caso de que nuestro paciente perdió o percibió la pérdida de su estilo de vida previo al diagnóstico. Puede haber percibido o puede realmente haber perdido ciertas actividades, ciertos patrones de conducta, ciertas costumbres, ciertos esquemas cognitivos. Todo esto va a llevar al paciente a generarse o a generar a sí mismo la idea de que su vida ya terminó, de que su vida como tal como la conocía hasta ahí llegó. Sin duda alguna, hasta cierto punto es verdad, ya que un paciente con diagnóstico, vamos a poner, de diabetes mellitus tipo 2, pues claro que va a tener algunas limitaciones, claro que va a tener algunos límites que pueden ya no ser comparativos a su vida previa al diagnóstico, entonces va a tener esa sensación. Sin embargo, la palabra aquí clave es la sensación. Podemos nosotros resignificar esa pérdida para que sea productiva en un futuro, cosa que veremos en alguna diapositiva más adelante. Y padecimiento crónico degenerativo. Aquí podemos ver una enfermedad crónica es aquella en la que los síntomas de la persona se prolongan a largo plazo, de manera que perjudican su capacidad para seguir con actividades significativas y rutinas normales. Vinculado a lo que decíamos hace un momento en la diapositiva del duelo, pues es la pérdida de tus actividades, tus esquemas de pensamiento, tus costumbres que tenías antes de diagnóstico, antes de realizarte los exámenes pertinentes y que arrojara como resultado que la persona está padeciendo algún tipo de diabetes, hipertensión arterial sistémica o en casos más delicados, cáncer, VIH-Sida. Entonces, teniendo en consideración estos dos conceptos que son necesario abordarlos a pesar de que sean conocimiento común, es que vamos a empezar ahora sí en materia. Previo al diagnóstico, ¿cuáles son los rasgos en común de pacientes crónico-degenerativos antes de recibir el diagnóstico? Angustia por sintomatología. Un paciente, supongamos, que todavía no sabe o que empieza con los primeros síntomas de diabetes mellitus tipo 2, pues claro, lo más probable es que ya haya escuchado de la poliuria, de la polifagia y de la polidipsia. Y va a estar angustiado por la aparición de estos síntomas. Muy probablemente va a estar en un estado de negación. No les digo que sea imposible, pero en el gran esquema de las cosas, vayan a estar buscando justificar el por qué están comiendo de más, el por qué están tomando agua de más o el por qué están orinando de más. Y muchas veces lo último que consideran es la diabetes. ¿Por qué? Por el miedo que representa para ellos el padecer una diabetes mellitus tipo 2. Y es entendible. Muchas personas, el contacto que tienen con la diabetes mellitus tipo 2, pues es una enfermedad, son, observan que es una enfermedad devastadora
Y es muchas veces ahí en donde empiezan la racionalización negativa de sintomatología y las distorsiones cognitivas relacionadas a experiencias de terceros. ¿A qué me refiero con esto? Como lo mencionaba en el ejemplo, son personas que ven que la comadre tuvo diabetes y se quedó ciega. Son personas que ven que el compadre tuvo diabetes y le mocharon los dos pies. Pero no hay una indagación más allá de el por qué llegaron a este punto. Porque ambos tuvieron una diabetes que no se controló, que no se llevó en en un adecuado control médico y llegó a este punto. Se descuidaron totalmente. Y eso el paciente muchas veces no lo concibe o no lo llega a percibir. La negación de sintomatología pues va implícita con lo que ya expliqué hace un rato. Yo no tengo esto. No es cierto, no es síntoma de diabetes, es otra cosa. Es que tomé mucha agua porque me desgasté mucho en el trabajo. Pues ahí empezamos con la racionalización negativa de sintomatología. Y evitación sobre el posible diagnóstico ya inferido es, no, pues, ¿cómo voy a tener yo diabetes si nomás me tomo 2 cocas al día? O no, ¿cómo voy a tener yo diabetes si nada más me como 3 panes dulces en la noche, ¿no? Es buscar todas las alternativas antes de afrontar alguna algún posible diagnóstico que el propio paciente, quizás ahí ya haya una idea cimentada pero oculta de que esa enfermedad existe, de que esa enfermedad ya la tiene. Entonces vamos a tener todos estos procesos en los cuales un diagnóstico puede llegar a ser tardío por la racionalización, la justificación y la evitación. Llega un punto en el cual el paciente ya no puede sostener, ya no ante los demás, sino ante sí mismo todos estos esquemas que le generan o le generaban en algún momento cierta comodidad y que le evitaban la molestia de pensar que tiene cierto padecimiento. Para empezar, tenemos un duelo anticipado. Al momento en el que el paciente recibe la noticia de que tiene X padecimiento crónico, ya de ahí tenemos un duelo anticipado a lo que se avecina. ¿Por qué? Porque existe la etiqueta de que padecimiento crónico igual a muerte inminente. Y sí, todos vamos a morir, pero el padecimiento crónico pareciera ser que provoca un efecto de, por ponerlo en términos algo cómicos, de venado encandilado, que te da la noticia del padecimiento crónico e inmediatamente tu pensamiento se deriva a me voy a morir ya. Entonces, es ahí en donde empieza la sensación de pérdida, la sensación de ya perdí mi vida, ya perdí lo que yo hacía, ya perdí lo que a mí me gustaba, ya perdí mis actividades, etcétera. Podemos ver en la diapositiva que el paciente pierde de manera real o percibida su expectativa, calidad y control de vida. Ahora el paciente va a tener más dificultades, ojo, dificultades, más no que sea imposible, el hecho de llevar a cabo una vida tranquila. Estas dificultades tienden a ser un poco contextuales, tienden a ser un poco más ambientales, que realmente lo que implican, y es necesario también abordar ese punto con el paciente. Sin embargo, es importante también recordar que es el mismo paciente el que está procesando toda esta situación. Es el paciente que perdió su estilo, su calidad y el control de su vida que venía teniendo desde, pues prácticamente desde que nació y a lo largo de su historia de vida. Se van a manifestar miedos racionales e irracionales. El miedo racional es qué me va a pasar, cómo le voy a hacer, qué me va a decir mi médico, cómo me voy a sentir. El miedo irracional es, pues ya me dijeron que tengo diabetes, ya voy a perder mi pie. Ya me dijeron que tengo diabetes, en estos días me quedo ciego. Ya me dijeron que tengo diabetes, pues ya me voy a morir en 2, 3 semanas, ¿no? El miedo irracional es aquel que ya va a impedir al paciente a tomar medidas funcionales para continuar con su proceso de adaptación, ya no de duelo, sino de adaptación como tal. La negación es donde más choca
para el tratamiento, es lo que más choca para el tratamiento, quise decir, perdón, ya que aquí el paciente de buenas a primeras niega que tiene algo. Yo no tengo nada, yo estoy bien, nada me duele, yo me siento bien. ¿Cómo voy a tener diabetes si a mí no me duele nada? ¿Cómo voy a tener diabetes si yo me siento bien? Yo creo que estos justificaciones son cosas que todos hemos escuchado, ya sea en la práctica profesional o en nuestra vida personal con gente que conocemos. Ahí es donde también más afectaciones o más eh, se evade tener un tratamiento ya no siquiera médico, sino también en el aspecto psicológico o multidisciplinario. Conceptos previos erróneos respecto a la enfermedad, por ejemplo, que es inevitable quedarte ciego, que es inevitable que te corten un pie, que diabetes es igual a te vas a morir en 3 semanas. Todo esto se mete en una olla de presión en la cual se va haciendo una masa que de buenas a primeras lo único que va a hacer es dificultar el tratamiento. Y tenemos que tener en consideración que hasta cierta parte esto puede ser esperado en un diagnóstico de enfermedad crónica. ¿Por qué? Como les mencionaba, porque es un cambio más o menos radical dependiendo del caso del estilo de vida previamente llevado por nuestro paciente. Llegamos entonces a la aparición del sufrimiento. El sufrimiento es un complejo estado afectivo, cognitivo y negativo que se caracteriza por la sensación de amenaza a la integridad. El paciente va a estar en un constante sufrimiento debido a que ahora su vida, su integridad, su seguridad y su salud se vieron vulnerados y están siendo vulnerados. ¿Por qué? Por la misma patología que ya tenemos, que ya se le diagnosticó. Empiezan a aparecer un montón de suposiciones, empiezan a retroalimentarse las creencias erróneas que se tienen. Las experiencias negativas de terceros se acentúan y esto se traduce en que el paciente va a generar una sobreexaltación de su propio malestar. ¿A qué me refiero con esto? A que el paciente va a tener malestar, claro que lo va a tener. ¿Es normal que lo tenga? Claro que es normal. Estamos hablando de un cambio de expectativa de vida, estamos hablando de un cambio de circunstancias de vida. Sin embargo, ya cuando se exalta, ya cuando se acentúa este malestar, es donde empiezan también a aparecer ciertos factores de riesgo, porque una de las características que tienen los procesos adaptativos son los mecanismos de afrontación. Los mecanismos de afrontación surgen como un intento de evitar malestares, evitar malestar de algo negativo o evitar el malestar de las situaciones. Y hay distintos tipos de mecanismos de afrontación. Algunos son disfuncionales, ya los veremos un poquito más adelante, pero a raíz del sufrimiento podemos nosotros generar también una escala o medición a raíz del Nottingham Health Profile. Es un poco difícil conseguirla de este lado del charco, sí es un poco complicada, pero sin embargo hay literatura en la cual nosotros nos podemos basar para identificar cuáles son las áreas que nosotros podemos abordar en un cuestionario o en una entrevista semiestructurada para delimitar cuál es el nivel de sufrimiento del paciente o inferir cuál es el nivel de sufrimiento. Teniendo en cuenta esto, es importante también recordar que sí, el sufrimiento es subjetivo. Sin embargo, esto no le quita la relevancia en este tipo de procesos. El hecho de que yo sienta o yo perciba mi sufrimiento distinto a ti no implica que el mío sea más válido que el tuyo. Por eso es necesario que uno como terapeuta tenga bien identificado que el sufrimiento de mi paciente es lo que nos va a dar la pauta para generar herramientas que puedan serle útiles a él, en su entorno, en su cultura y en sus cualidades personales.
Factores de riesgo para la complicación del duelo. El duelo por sí mismo ya de por sí suele o puede llegar a ser complicado. Un duelo complicado, recordemos que ya tiene una duración de más de un año. Y las enfermedades crónicas afectan todas las áreas de la vida de un individuo y a menudo resultan en limitaciones funcionales, tensiones financieras, aislamiento social, mayor dependencia de los demás, disminución de la autoestima positiva. ¿Qué notamos aquí? Aquí notamos afectación en las distintas áreas de una sola persona. Tenemos el área económica, tenemos el área social, tenemos el área de autonomía y tenemos el área de un autoconcepto. Entonces podemos ver que son ya bastantes burbujitas o ya son bastantes cualidades, aproximaciones de una sola persona que están resultando afectadas. Las personas con una enfermedad crónica y sus cuidadores pueden experimentar duelo con cada pérdida asociada con la enfermedad, como la pérdida de habilidades, actividades y relaciones. Lo que les venía mencionando desde hace rato. A pesar de que el paciente como tal no ha perdido la vida, sí va a haber una pérdida de costumbres, por ejemplo, alimentarias, ¿no? De que pues ya no se puede tomar Coca-Cola a la hora de la comida y era algo que el paciente disfrutaba. O que el paciente ya no puede fumar o ya no puede tomar cerveza porque eso va a complicar su cuadro diagnóstico y eso va a complicar su tratamiento. Entonces va a ser un cambio radical que genera sensación de pérdida o una pérdida real. Puede derivar en un factor de riesgo enfermar, elevando la morbilidad y la mortalidad de los dolientes. Nuestro paciente ya tiene una diabetes, nuestro paciente ya tiene un proceso de duelo y ¡pum! Le cae, ¿qué se les ocurre? Cualquier padecimiento, COVID, ¿qué les parece? Pues va a haber de nuevo otro malestar que se añade a los que ya había antes. Y esto puede generar todavía más dificultades en el tratamiento no solamente de una, sino de todos los padecimientos implicados en la vida del paciente. Sí, esto va a generar complicaciones en todos los aspectos, en todas las esferas. Claro que sí. Y puede inclusive llegar a despojar de esperanza a nuestro paciente. Es por eso que también es importante monitorizar en conjunto con la familia cómo se ha estado sintiendo, qué ha estado haciendo y cómo ha estado sobreponiéndose nuestro paciente a todos los cuadros de enfermedades que pueda llegar a tener. Todos los padecimientos, cómo se están fusionando y cómo el paciente los ha estado solucionando, cómo los ha estado solventando o si de plano está entrando en la evitación o la negación. El modelo Kubler-Ross del duelo es el más común. Sin embargo, y entrando en temas ya para otra exposición, ya la literatura nos implica que no es el más acertado y que podría haber otros que pudieran implicarnos a nosotros duelos un poco más complejos. Pero vamos a trabajar con este debido a que es el más común y que también es con el que más pacientes pueden llegarse a sentir identificados. Tenemos entonces como etapas negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Cada uno de ellos con distintas peculiaridades que nosotros tenemos que identificar, que nosotros tenemos que saber y que nuestro paciente tiene que tener la información. El paciente se va muchas veces a espantar. Bueno, no espantar no es la palabra adecuada, pero sí le va a sorprender en muchas ocasiones distintas manifestaciones de las etapas del duelo, porque no saben qué es un duelo. No han tenido la oportunidad de acercarse con un profesional o alguien que los oriente sobre qué es lo que pasa después de una pérdida. Y esa es una de nuestras áreas en las cuales hay que saber trasladar ese conocimiento al paciente. Ok, ya te dieron tu diagnóstico de hipertensión arterial. Ok, ya te dieron tu diagnóstico de cáncer, ¿no? De cáncer pulmonar. ¿Qué empezaste a sentir? ¿Qué empezaste a pensar? ¿Cómo te empezaste a comportar? Y podemos irlo adaptando
a las etapas del duelo de Kubler-Ross, para que el paciente tenga un entendimiento de cómo es que está funcionando sus estructuras, sus procesos cognitivos, y que de esta manera él mismo puede empezar a aterrizar a la idea de que está en un proceso de adaptación. Ojo, es necesario recordarle al paciente que estos procesos de adaptación son a su paso, son a su ritmo, porque muchas veces, desgraciadamente, en su contexto inmediato va a haber personas que le digan, yo tuve un hermano con diabetes y a los 3 días ya andaba como si nada. Yo tuve una sobrina con lo mismo que tú y no, hombre, andaba bien feliz, ni le pasó nada. Pues qué bueno por ellos, pero no todos los, no todos los casos son iguales y es donde hay que sensibilizar al paciente. La aparición de estrategias de afrontamiento, lo que les mencionaba hace un momento. Ay, me adelanté un poco, disculpen, listo. El estilo de afrontamiento es un conjunto de esfuerzos cognitivo-conductuales que cambian de manera continua y se desarrollan con el fin de controlar las demandas externas e internas del individuo. ¿Qué es esto? Que nuestro paciente, y no solo nuestro paciente, sino ya a medida general en las personas, va a haber una constante modificación de conductas para adaptarnos a nuestro entorno o las exigencias internas también. Las estrategias de afrontamiento se dividen en varias categorías, entre las cuales encontramos estrategias de afrontamiento funcionales, disfuncionales, intermedias, ya que es a raíz de estas estrategias que el paciente va a generar o bien alguna solución o alguna alternativa para tratar con esa exigencia del exterior o del interior, o bien para evitarla. Que recordemos que evitar pues no es siempre lo adecuado. No porque no veas al lobo significa que el lobo no te está viendo a ti. La idea es, detrás de las estrategias de afrontamiento, es disminuir la reacción del estrés y sus efectos negativos sobre el estado de salud. Y como les menciono, ¿no? Para muchas personas, el reducir la reacción del estrés es evitando totalmente ese tema, es evadiéndolo, es no tomando en cuenta las consideraciones que debo de tomar o no tomando en cuenta las situaciones o las expectativas que yo debo de tener respecto a esta enfermedad, este padecimiento que estoy teniendo. Entonces, podemos evadir el estrés de cierta manera, pero eventualmente esa burbuja nos va a reventar en la cara porque va a haber ahora sí un malestar físico derivado de esa patología. Las estrategias de afrontación, sobre todo las que son disfuncionales, pueden generar dificultades en el tratamiento multidisciplinario del padecimiento crónico. Aquí tenemos del lado izquierdo de la pantalla tenemos un cuadro, el cual tiene bastante, puede llegar a perderse la, las letras debido al tamaño y a la distancia a la que ustedes puedan estar. Sin embargo, ahí a grandes rasgos vienen los que vienen siendo los estrategias de afrontación más comunes. Pero vamos a enfocarnos en los disfuncionales. En algunos de los disfuncionales que aparecen en ese mismo cuadro se tradujeron en la otra parte de la diapositiva. Consumo de sustancias, negación, desconexión conductual, evitación y distanciamiento. Consumo de sustancias, pues yo creo que ese todos lo hemos visto, todos lo conocemos, todos conocemos yo creo que a una persona que en vez de darle alguna salida, generarse herramientas o canalizar de una adecuada manera, ya no ni siquiera una pérdida, sino cualquier situación estresante, agobiante en su vida, recurre al alcohol, al tabaco, a drogas ilícitas. La negación es pues de buenas a primeras y así sin motivo alguno decir yo no tengo esto, a mí no me pasa esto y hazle como quieras. Yo tengo una frase que me, me genera pues cierta idea
de qué tan profunda puede ser la negación, que es no hay poder más grande que la negación. Y hasta cierto punto sí es una exageración, pero también es cierto que una persona en una negación obstinada y una negación que se retroalimente a sí misma y una negación que esté bien cimentada, aunque sea de manera irracional para el paciente, pues es complicado sacarlo de ahí. No es imposible, pero sí es un trabajo arduo que lleva bastante tiempo para sensibilizar al paciente de esta situación. Desconexión conductual, que es que el paciente evita realizar toda conducta que le recuerde la situación estresante. ¿Y cuál podría ser la conducta estresante en los padecimientos crónicos? El medicamento, la visita al médico, las visitas de control y todo lo relacionado, todo lo que venga, todo lo cuyo eje principal sea el diagnóstico de la enfermedad crónica, toda conducta va a ser evitada. La evitación como tal es, pues sí, yo sé que tengo diabetes, pero no pasa nada, me siento bien, no pasa nada, no me duele nada. Y es evitar reconocer que los padecimientos crónicos están ahí aunque te sientas bien. Están ahí aunque no te duela nada. Están ahí aunque tú te sientas de una manera adecuada el día de hoy y que lleves 3 días sin ningún dolor, pues sí, qué bueno, pero está ahí. Y el distanciamiento es saber que está mi diagnóstico crónico degenerativo, saber que está, pero lo veo lejos. Es como que, pues sí, ya me dijeron que tengo diabetes, pero no, yo no me veo mal, no, yo no veo que me vaya a pasar nada a futuro, no, yo no veo que me vaya a afectar en mi vida diaria. Es poner ese tipo de barreras conductuales, cognitivas y emocionales que no permiten que el paciente tenga una adecuada percepción de lo que está pasando respecto y debido a su diagnóstico. Depresión de ansiedad, perdón, detección de ansiedad, depresión y riesgo suicida. ¿Por qué es importante considerar estas tres situaciones? Como sabemos, en el proceso de duelo nos vamos a encontrar con la etapa, de depresión. Sin embargo, es importante también identificar si ya hay una manifestación de un cuadro clínico del trastorno depresivo como tal y de los trastornos de ansiedad. La identificación debe ser oportuna para un adecuado pronóstico y tratamiento, es decir, apoyarnos en el discurso del paciente y también en la información que podamos nosotros recibir de quienes comparten casa con él, sean sus familiares. En cuanto nosotros tengamos la sospecha justificada de que nuestro paciente pueda tener sobre todo riesgo suicida, es donde nosotros tenemos que abordar ahora sí el planteamiento de un proceso interdisciplinario con especialidad de psiquiatría. Depresión y ansiedad, pues como bien sabemos, usualmente van de la mano, entonces también es importante detectarlos y generar la apertura para un proceso multidisciplinario. Debido a que estamos atravesando una situación de salud mental, quisiera yo decir única en muchos años, porque hay más apertura al tema, sin embargo también nos vamos encontrando con que cada vez las dificultades, los trastornos, ya sea de personalidad o del estado del ánimo, tienden a ser ya más frecuentes. Es necesario abordar este tema con el paciente. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a sentir estigmatizados, ya no solamente por el diagnóstico crónico degenerativo, sino también ahora porque el paciente puede también ya saber que tiene una depresión o que tiene una ansiedad o que ya está reconociendo que tiene pensamientos de quitarse la vida. Y esto también puede llegar a ser muy contraproducente para el tratamiento en general. Aplicar las escalas pertinentes: Beck, Hamilton, Satt-Pearsons o Plutchik, para que nosotros podamos tener un panorama más amplio de nuestro proceso.
Es también buena idea aplicar estas escalas en las diferentes etapas de nuestro tratamiento, no solamente si sospechamos de sintomatología o no solamente si sospechamos que nuestro paciente está teniendo estas dificultades, sino, ¿sabes qué? Vamos a evaluar tu evolución a lo largo del tratamiento que vamos a tener. Se te van a aplicar estas escalas ahorita, a mediados y al final del tratamiento para ver la evolución que has tenido en sobrellevar el estrés, en sobrellevar el malestar y en cómo tú afrontas tu situación y las herramientas que tú puedes utilizar para llegar a ese punto. Sobre todo en cuanto a la ansiedad, ya que la angustia de un diagnóstico suele ser duradera, suele tener un carácter prolongado, ya que es un diagnóstico para toda la vida básicamente. Y mientras más tiempo va pasando, el paciente va a tener ciertas fluctuaciones respecto a la aceptación de ese diagnóstico, hasta llegar a un punto ideal en el cual el paciente sabe lo que tiene, sabe lo que implica, pero aún así tiene una vida funcional, tiene una vida de provecho y tiene una vida en la cual el paciente se desarrolla, se desenvuelve de una manera funcional y óptima en su entorno con sus debidas limitaciones o peculiaridades, mejor dicho, derivadas de lo que padece. Las alteraciones que vamos a observar en un paciente con un duelo, podemos ver que fisiológicas son bastante correlativas, o se correlacionan bastante con las manifestaciones de cuadros, crisis y de cuadros o crisis de angustia, perdón, o de estrés agudo, vacío en el estómago, opresión en el pecho y garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización, falta de aire, palpitaciones, debilidad muscular, falta de energía, dolor de cabeza y sequedad de la boca y aumento de la morbimortalidad. Como les mencionaba hace un momento, si nosotros nos ponemos a observar estas alteraciones con alteraciones propias de un esquema de ansiedad agudo, vamos a encontrar bastantes similitudes. Y es lo que les mencionaba. Saber identificar y saber determinar la ansiedad que puede presentar nuestro paciente. Saber identificar cuáles son las nociones o cuáles son las perspectivas que él tiene que le generan esta ansiedad. Las alteraciones conductuales son cambios en la forma de comportarse respecto al patrón previo y su importancia radica en qué tanto afectan al adecuado desenvolvimiento del ser en su mundo cercano y su relación con los demás. Al momento de recibir un diagnóstico y al momento de estarse adaptando al mismo diagnóstico, el paciente crónico degenerativo puede tener cambios conductuales que van desde cosas sencillas como estar un poco distraído, ahí lo que menciona, tener dificultades para dormir, que a lo mejor le cuesta más dormirse, que tiene de plano insomnio y no pega ojo en toda la noche, que se despierta varias veces a lo largo de la madrugada o que se despierta abruptamente antes de la hora en la que tendía a despertarse, trastornos del sueño, o que de plano tengan una conducta errática totalmente fuera de proporción, fuera de sus patrones de conducta como tal, que se vuelva inclusive, podría llegar a ser hasta el caso violentos, agresivos con los demás, debido a, pues vaya, el diagnóstico y que no cuenta con las herramientas socioemocionales que le permitan a él adaptarse de manera gradual y funcional a dicho diagnóstico. Entonces, estas alteraciones funcionales, ¿cómo las vamos a ir detectando? A través del discurso clínico, a través de la obtención de datos
con el propio paciente y con sus familiares es que vamos nosotros a identificar este tipo de alteraciones y también considerar que son parte del mismo duelo. Alteraciones afectivas: tristeza, rabia, culpa, ansiedad, anhelo, aplanamiento emocional, suelen ser de las más frecuentes, mas no las únicas. Y de esos, yo personalmente, en mi experiencia, me atrevería a resaltar sobre todo el aplanamiento emocional y la culpa. Aplanamiento emocional para no tener que ponerme en contacto con ese malestar que me genera, y la culpa de por qué no hice esto, por qué no me cuidé, por qué no fui, por qué no hice, por qué no comí mejor. Y la culpa nos sirve para reconocer errores, sí, pero la culpa no sirve de nada sin la responsabilidad que debemos de generar. Alteraciones cognitivas: se refiere a los cambios a nivel de creencias y conceptos. Compromete la lucidez y la claridad mental, pudiendo generar malestar a no tenerse en claro qué está ocurriendo. ¿Qué tipo de alteraciones cognitivas? Sobre generalizaciones. Como todos los que conocí tienen diabetes, se murieron bien rápido, yo también me voy a morir bien rápido. Ok, y estas personas que tenían diabetes en tu entorno, ¿se cuidaban, tenían una buena alimentación, tenían actividad física, acudían a su tratamiento, llevaban bien sus controles? Y usualmente la respuesta es no. Y esta alteración cognitiva de sobregeneralizar es una de tantas. Es una de muchas que existen, pero suele ser la más común. Es ahí en donde tenemos nosotros que abordar este tipo de situaciones, o el ¿para qué me cuido si me voy a morir, si de algo me he de morir? Esa también es una alteración cognitiva, es una distorsión cognitiva. Estamos de acuerdo que no es lo mismo fallecer de, vaya, entre comillas, causas naturales a una edad avanzada, a fallecer por complicaciones de la diabetes a los 50 años. Complicaciones de una diabetes mal cuidada, mal controlada. Entonces, partiendo de estas ideas, también es importante que el terapeuta y el médico y las personas involucradas en este círculo de atención interdisciplinaria sepan identificar bien alteraciones cognitivas que sean contraproducentes para el tratamiento y el pronóstico. El abordaje del duelo debemos de iniciar indagando ideas, conceptos culturales, familiares y sociales relacionados al diagnóstico. Va a ser muy complicado que uno como terapeuta genere o contraste información si no tenemos previamente los conceptos del paciente. Preguntarle, indagarle para él y para las personas a su alrededor qué significa la diabetes, qué significa la hipertensión, qué significa un cáncer, qué significa un VIH. Lo que él tenga, indagar sobre qué es para lo que él significa esa enfermedad. ¿Vamos a observar que tiene información certera? Sí. ¿Vamos a observar que tiene un montón de información distorsionada? Sí, también. Y esta es nuestra área de oportunidad, la información distorsionada, la información que pudiera tener cierto grado de verdad o que de plano es falaz. Esta es una área que muchas veces no damos el tiempo a investigar por mil y un cosas. Sin embargo, es un área circunstancialmente primordial. Y más que circunstancialmente primordial, es clínicamente primordial, porque no podemos separar al paciente de su entorno. Es mejor darle las herramientas para que él pueda afrontar este entorno, que pueda estar bombardeándolo en cierto momento con ideas negativas que puedan regresarlo a un estado previo de ansiedad si no se le da una adecuada estructura o una adecuada psicoeducación. La reestructuración cognitiva con el apoyo del terapeuta es para que el paciente identifique y cuestione sus pensamientos desadaptativos, de modo que queden sustituidos por otros más apropiados y se reduzca o se elimine así la perturbación emocional y o conductual causada por los primeros, es decir,
las perturbaciones emocionales. Estas perturbaciones emocionales son derivadas de conceptos nocivos, de ideas nocivas, de pensamientos nocivos que tiene el propio paciente respecto a su situación. Es por eso la importancia de indagar, de despejar dudas, de orientar de una manera objetiva, de orientar de una manera en la que el paciente pueda entender la información, la pueda digerir y más que nada la pueda traducir a su vida cotidiana para que vea que las cosas son acordes a la información que le estamos dando. Habiendo esta identificación de información objetiva con la experiencia que él tiene, va a haber una mayor adherencia entre las dos y va a haber una cimentación más adecuada de conceptos que le vayan a ser funcionales y que le vayan a reducir el malestar y las perturbaciones conductuales y emocionales. Las primeras consideraciones es disminuir angustia por diagnóstico. Validar que el paciente se sienta abrumado, estresado y ansioso, sí, tenemos que validar. Es su vida la que cambió. Son sus situaciones las que cambiaron. Son diferentes cosas que se modificaron o que pudiera inclusive hasta llegar a perder en determinado momento. Entonces, saber que el paciente está atravesando por algo difícil, sí. ¿Cómo vamos a disminuir angustia? Dejando que haga, en primer lugar, catarsis, que todo lo canalice a manera verbal o a manera de llanto, ¿por qué no? ¿Para qué? Para que el paciente esté más susceptible al abordaje y pueda ser más flexible en cuanto nosotros expongamos información. Disminuir la angustia por diagnóstico es un proceso que pudiera ser también algo cansado para el terapeuta. Sin embargo, es una situación necesaria. Un paciente angustiado es un paciente que no te oye. Reducir creencias nocivas e irracionales. Es decir, lo que les mencionaba, ¿no? En el ejemplo de este paciente que conoció gente que tuvo diabetes y que se murieron a los meses. Ok, ¿qué crees que haya sido? ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué crees que sucedió así? ¿Por qué crees que te pueda pasar lo mismo a ti? ¿Y qué evidencias tienes que te pueda suceder lo mismo? Tenemos que ir formulando este tipo de cuestionamientos en donde tengamos que poner a prueba no al paciente, sino a sus esquemas cognitivos, qué tan cimentados están y qué los impulsan. Indagar o generar redes de apoyo. El terapeuta no siempre va a estar con el paciente, el médico no siempre va a estar con el paciente, el enfermero o enfermera no siempre va a estar con el paciente. ¿En quién nos tenemos que apoyar? Familia o amigos. ¿Por qué? Porque aunque estemos en un proceso de duelo en el cual estamos buscando la aceptación, va a haber altos y bajos. En estos bajos es donde es importante que el paciente tenga con quien apoyarse y con quien acudir cuando no esté en nuestro consultorio, que pueda él cimentar una red de apoyo, educar una red de apoyo e inclusive si está en nuestras manos, también nosotros entablar conversaciones con la familia para que ellos estén en la sintonía y puedan también generarnos esta herramienta. Entrenamiento en confrontación al estrés angustia. ¿Esto qué significa? No vamos a decirle al paciente, no te estreses, no te angusties. Eso no aplica para nadie. Tenemos que entrenar al paciente a sobrellevar estas sensaciones de estrés y de angustia. Explicarle que es normal que se sienta así, pero que no pasa nada, que es un mal momento, no es una mala vida, y enseñarle herramientas de afrontación. La más básica, respiración diafragmática. En cuanto tú empieces a sentirte angustiado o estresado, le enseñamos el proceso de respiración diafragmática, las repeticiones que tenga que hacer y ¡fum! La otra es la dispersión de la atención, la otra es la ubicación espaciotemporal. Todo ese tipo de herramientas nos ayudan a disminuir el estrés o la ansiedad, sí, pero también es importante enseñarle al paciente que es normal que las pase. Muchas veces
En el momento en el que les decimos no te tienes que estresar, lo estresamos más porque ya se estresó y le habíamos dicho que no tiene por qué. Entonces es un círculo vicioso que es importante no retroalimentar. Incentivar el contacto positivo con personas con el mismo diagnóstico. En vez de apoyarnos con esta experiencia de las personas que murieron a los 3 meses de su diagnóstico, buscar grupos de apoyo de personas apegadas a un tratamiento, apegadas a un estilo de vida adecuado, ideal para el padecimiento, y que esta persona tenga contacto con ellos. ¿Para qué? Para compartir experiencias, para que también sirva de una red de apoyo, para que también sirva de identificación, de que sepa que él no es el único caso, que hay más gente en la situación médica similar y que ha sabido salir adelante y que de esta misma manera él pueda motivarse a hacer las mismas conductas adecuadas. Orientar objetivamente respecto a las implicaciones y limitaciones. No vamos a tapar el sol con un dedo. Tenemos que decirle al paciente, tenemos que recordarle cuáles son sus limitaciones y cuáles son las implicaciones de su enfermedad. ¿Para qué? Para que él sepa, sea consciente, para que estas implicaciones él también las pueda tomar como una herramienta a favor. Ya que si le decimos, no hombre, no pasa nada, vas a estar bien, pues sí, qué bonita tu positividad, pero no estás siendo realista. Estás siendo honesto a la mitad. Y es mejor ser honesto 100%, siempre y cuando teniendo la empatía. Siempre y cuando recordando que el paciente pues ya está en un proceso de adaptación que le genera angustia y no es nuestro papel ni de nadie acentuar esa angustia. Entonces sí, ser realistas con respeto, con empatía, pero que el paciente sepa 100% qué es lo que implica ese padecimiento. Evaluar posibilidad de tratamiento interdisciplinario posterior a obtener resultados de las escalas. Una depresión elevada, una ansiedad elevada o un riesgo de suicidio alto, moderado, pues ahora sí vamos a barajar la posibilidad de un tratamiento psiquiátrico, tomando en cuenta, claro está, la evolución del paciente, porque pudiéramos estarlo agarrando en un momento en el que la crisis posterior al diagnóstico está todavía en su apogeo. Vamos viendo la disminución o vamos viendo que se mantiene la sintomatología o vamos viendo que aumenta la sintomatología. Ah, ok, ahora sí, vamos por un proceso interdisciplinario. Las herramientas a considerar: técnica de la flecha descendiente. Se trata de identificar la creencia básica que está por debajo de un pensamiento. Aquí vemos un pequeño ejemplo que empieza por balbucear al hablar. La gente lo va a notar, puede reírse de mí, no me tomará en serio, pensarán que soy estúpido, pensaré que soy estúpido. El supuesto entonces es, si balbuceo, la gente pensará que soy estúpido, lo cual significa que soy estúpido. Esto lo vamos a traducir al paciente con la enfermedad crónica. Tengo diabetes, ahora yo tengo diabetes igual que mi abuela lo pasó muy mal, a mi abuela le mocharon un pie, entonces significa que a mí me van a mochar un pie, entonces significa que ya voy a estar incompleto y ya soy un inútil. Ese va a ser el supuesto en este ejemplo. Obviamente en la vida real a veces es un poco más complicado llegar a estos supuestos, pero es necesario hacerlo debido a que nos van a dar pie a encontrar el punto focal de esa idea, y a raíz de que tenemos ese punto focal, ahora sí podemos empezar a trabajar la reestructuración cognitiva o el reencuadre cognitivo. En la diapositiva anterior, déjenme la regreso. La creencia final debe ser creíble. Si llegamos a algo que parece una creencia final, pero no es creíble para el paciente, entonces esa no es la creencia final y debemos de indagar. La creencia final debe ser creíble debido a que si no es creíble, si no fuera creíble, el paciente no se adhiere a ella. Entonces debemos de identificar que sea creíble para el paciente. La interrogación nunca debe ser intimidatoria, debe ser empática, considerando el avance del paciente.
Identificación de supuestos y creencias disfuncionales, lo que les mencionaba. A mi abuela le mocharon un pie, a mí me van a mochar un pie, eso significa que voy a quedar inútil para siempre. Esa es una creencia irracional y disfuncional. Examinar la utilidad de pensamientos negativos. ¿En qué le sirve a este paciente pensar de esa manera? Tenemos que hacer las preguntas formuladas de manera más o menos como aparecen en la diapositiva, en consideración con el propio seguimiento individual de cada caso, pero más o menos esa es la formulación que se deben de seguir. ¿Y cuáles son, o más bien, por qué consideras tú que esas creencias o conductas desadaptativas son buenas para ti? Es decir, cuestionarlas. ¿Cuáles son tus ventajas que tienes de mantener este tipo de pensamientos y conductas? El reencuadre de la situación agobiante es generar perspectivas alternas del diagnóstico. Es decir, ok, ya tienes este diagnóstico, ¿qué puedes hacer con él? Ahí tenemos áreas de oportunidad, desarrollo de habilidades positivas, reconocimiento de herramientas disponibles y considerar el diagnóstico como un motivo positivo para la calidad de vida. Abordando el tema de las complicaciones de los diagnósticos, es necesario también abrir el paréntesis de cómo se pueden evitar las complicaciones. Y yo sé que se hace, pero es importante fomentar que el paciente se responsabilice de estos cambios en sus rutinas o de estos cambios en su estilo de vida, sobre todo en un motivo positivo para la calidad de vida. Si sabemos que teniendo diabetes, perdón, nos disminuimos las complicaciones haciendo deporte, teniendo una alimentación saludable, teniendo hábitos de sueño saludables, teniendo una ingesta adecuada de agua pura, es ahí en donde nosotros nos podemos generar los motivos para generar hábitos que les sean saludables. Asimismo, el desarrollo de habilidades, saber tú qué puedes hacer, saber cuáles son tus capacidades en este momento y cómo las puedes aprovechar a pesar de tu diagnóstico. Las áreas de oportunidad, ok, ya tienes este diagnóstico, perdón, ya no podemos hacer nada al respecto, ya no se te puede quitar, pero ¿qué podemos hacer para mantenerte activo? ¿Qué podemos hacer para mantenerte sano? ¿Qué podemos hacer para disminuir todas las complicaciones? Es ahí en donde entra el reencuadre. Sí, recordarle al paciente que tiene este padecimiento, pero también recordarle que tiene un mundo de oportunidades para mejorar su propia situación. La activación conductual. Esta principalmente nos ayuda en pacientes con ciertas características depresivas, que es exponer al paciente a actividades con refuerzos positivos significativos y que se puedan llevar a cabo debido a su diagnóstico. Es decir, si al paciente le gusta mucho tomar con sus amigos, pero ya llegó a un punto en el que padece insuficiencia renal, pues no va a ser lo adecuado, pero sí podemos generar alternativas saludables y que puedan generarle un refuerzo positivo de esa conducta para que sea más probable que en el futuro la repita y así poco a poco regresarlo a la actividad o regresarlo a la funcionalidad. Hay que contemplar el contexto inmediato del paciente en su entorno. No podemos sacar al paciente de su contexto, como les mencionaba hace rato. Entonces es importante saber cuáles son las circunstancias que lo rodean y las actividades que él puede tomar en estas circunstancias. Como les mencionaba, recomendable a pacientes con sintomatología depresiva, más no limitado. Entonces, aunque encontremos pocas señales de un cuadro depresivo, podemos también aplicarlo. ¿Para qué? Para que el paciente vaya generando una estructura de vida más adecuado y menos nocivo para sí mismo. Proyectos a realizar a lo largo del tratamiento. Hay que educar al paciente para el autocuestionamiento, porque no siempre vamos a estar ahí para apoyarlo, para preguntarle, para cuestionarlo. Registro emocional, conductual y cognitivo a manera de diario para detectar patrones y aplicar las escalas a lo largo y al final del tratamiento. Consideraciones finales. El paciente no es su diagnóstico. Hay que incentivar, hay que ayudar al paciente, hay que apoyar al paciente
para que él mismo no se limite a soy diabético, a soy hipertenso, a soy eh, tengo insuficiencia renal, tengo cáncer, tengo VIH-Sida, no, sino concientizarlo de que él es más allá que eso, que es una persona con X padecimiento, que es una persona con X trastorno, que es una persona con X situación médica. ¿Para qué? Para que él mismo no genere una visión de túnel en el que ya lo único que lo identifica a él es esa enfermedad, sino que es una persona con sus cualidades, pero que tiene esta situación. Valoraciones posteriores, 3, 6 y 12 meses son las recomendables. Verificar que el paciente haya desarrollado los hábitos necesarios y funcionales. Esto mediante la información recolectada en el discurso clínico y con la información recolectada con terceros. Y aceptación y compromiso. Enseñar al paciente que va a haber días en los que se va a sentir mal, sí. Y está mal que se sienta mal, no. Es normal que haya días buenos, que haya días malos y que estos días malos, ¿qué le van a enseñar? ¿Qué herramientas él va a adoptar de estos malos momentos? Entonces, el mundo no es siempre estar feliz, el mundo es un contraste, es una escala de grises en los cuales hay días más y hay días menos, pero de los días menos, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos enseñan? ¿Por qué me sentí así? ¿Y por qué creo yo que pudiera yo a sentirme de la misma manera en un futuro? Aquí podemos ver algunas de las fuentes utilizadas en esta pequeña ponencia. Agradezco muchísimo su atención, agradezco muchísimo la invitación de la psicóloga Abril hacia su servidor para ser un ponente en estas jornadas y es para mí un honor compartir este espacio nuevamente con el Hospital General de Acámbaro, ahora de este lado, ya que es un hospital al que le tengo bastante cariño, ya que ahí realicé mi servicio social profesional. Les dejo mis datos de contacto para cualquier duda o aclaración que puedan llegar a tener respecto al tema. Y sin más por el momento, que tengan un excelente día, que sigan ustedes en el, vaya, en el camino de la salud, que es un camino muy noble, que es un camino que enaltece mucho el espíritu de las personas, que enaltece mucho la labor de todos los involucrados, el atender el malestar, el sufrimiento de los demás que pudieran llegar a tener. Entonces, que tengan un excelente día y nos estamos viendo en un futuro. Muchísimas gracias.